categorías de conservación, cuál es la lógica en general. Esto es una presentación de UICN que obtuve y que la estoy reutilizando. Es principalmente establecer cuál es el riesgo de extinción de las especies que clasificamos y se aplica a taxones a nivel mundial. Esto estoy hablando de UICN, después voy a mostrar un pequeño gráfico con las diferencias con nuestro reglamento, pero es esencialmente aplicar estas mismas reglas a nivel local. Pueden ser utilizadas a nivel regional, pero en general se toma como un territorio puntual lo que se analiza la especie. Usadas para evaluar poblaciones silvestres dentro de su distribución natural. Por lo tanto, nunca vamos a clasificar nosotros especies exóticas. Pueden ser aplicadas a taxones descritos, pero desde nivel inferior a especie, subespecie o variedades. No se incluyen microorganismos, ¿no? Así que todo lo que sea unicelular no se le aplican los criterios UICN. De hecho, no sé si existe alguien que sospeche de que podría ser, por ejemplo, algunas especies de bacterias en salares que podrían estar, que ser muy puntuales y que podrían estar en algún riesgo de extinción. Pero no conozco ningún organización que esté dedicada a ver si es que efectivamente existe algún riesgo de extinción para microorganismos. Una de las cosas que es importante señalar que solamente clasificamos especies que están claramente distintas y descritas y que tienen referencia en museos o herbarios, por lo tanto son demostrables su existencia física. Tenemos información de su distribución y además, sobre todo si son especies nuevas, hay que ver si representa en la clasificación en este sistema, representa realmente un beneficio para su conservación. Estas son las categorías de UICN y si nosotros entramos con la información de un taxón, podríamos pasar a que esté no evaluado si no lo sometemos a evaluación. En caso de que sí lo sometamos a evaluación, si no tenemos datos suficientes para determinar cuál es su dinámica poblacional, su estado de amenaza y los riesgos que corre, la clasificaríamos como datos insuficientes. Si tenemos datos adecuados para poder establecer su distribución, su abundancia, podríamos entrar a clasificarla en estas categorías. Nótense que están organizadas de preocupación menor hacia arriba, extinta, y que por lo tanto están organizadas desde riesgo de extinción bajo hacia riesgo de extinción altísimo o infinito. Note también que están pintadas de diferente color y es la que tratamos de usar nosotros como un criterio mundial, y también noten que cada una tiene un acrónimo que es de su nombre original en inglés. Lo usamos precisamente para que se pueda leer en cualquier idioma y ahí ya se sabe a qué nos referimos si, por ejemplo, lo lee alguien de origen árabe, ruso, etc. Entonces, la categoría menor es preocupación o sea, la categoría de menor riesgo es preocupación menor, que se aplica a taxones que son muy abundantes y muy frecuentes. Después me salto a vulnerable, que son taxones que cumplen con ciertos criterios, que los vamos a estudiar precisamente ahora, y entonces ya empieza a estar en un grado de amenaza, tiene un riesgo claro, alto, de extinguirse en el futuro cercano. Y entonces las especies, ahora defino casi amenazadas, son aquellas que, no siendo muy abundantes ni muy extendidas en el planeta, no alcanzan a cumplir con los umbrales de la categoría vulnerable, y esas son todas las especies que están casi amenazadas, que están al borde de cumplir los umbrales. Entonces, vulnerables son aquellas especies que tienen
alto riesgo de extinción. En peligro son aquellas especies que tienen un muy alto riesgo de extinción, y en peligro crítico un altísimo riesgo de extinción. La diferencia son puros adverbios, pero efectivamente todos estos umbrales son cuantitativos con variables medibles, y por lo tanto es bastante clara la diferencia de uno a otro. Cuando digo bastante también uso un adverbio porque no es clara absolutamente. Siempre hay criterios y puntos de vista que pueden ser tomados en cuenta. Estamos hablando de biología. Y estas tres, vulnerables, en peligro y en peligro crítico, son las categorías que se llaman de amenaza o categoría amenazado. Luego vienen aquellas categorías que ya implican la extinción de gran parte de la especie o de todos los ejemplares en la superior. Extinto en estado silvestre significa que no se encuentran individuos en los lugares nativos que se conocía la especie. Entonces, los lugares naturales que se conocía la especie se ha extinto por completo. Sin embargo, existen en el mundo algunos ejemplares vivos, ya sea en zoológicos, ya sea en jardines botánicos, o como especies exóticas en otras zonas. Pero como lo vamos a ver más adelante, en su zona natural se han extinto. Extinto, desgraciadamente, es una categoría bastante frecuente últimamente, y es que es aquella especie que ya no se encuentran ejemplares vivos en ninguna parte del mundo. Así que esto me interesa que tengan claro eso, pero lo vamos a ver al final. Estas dos cosas: datos insuficientes significa que no podemos clasificarla porque no tenemos datos suficientes, pero lo importante aquí es que no significa que es una especie, o que una especie que esté clasificada como datos insuficientes significa que no tenga ningún peligro. Significa simplemente que no tenemos datos. Puede ser que precisamente sean aquellas especies que no tenemos datos, aquellas que son poco frecuentes, por eso precisamente no tenemos datos. Es probable que muchos de los datos insuficientes sean especies que estén en algún grado de amenaza, y por lo tanto no deberían ser tratadas las especies que clasifiquemos como datos insuficientes como especies no amenazadas, preocupación menor o casi amenazadas. Aquí viene la definición de cada una de las cosas que ya se las dije, y viene el ejemplo de Chile. Reinaldo. ¿Sí? ¿Serías tan amable de hacer algún comentario respecto de las especies raras? Mira, las especies raras... ¿Cómo las trabajamos en el comité para efectos de su clasificación? Ya, te cuento. Las especies raras, aquí voy a entrar en un poco de historia, fueron generadas por UICN hace muchos años, hasta el año 94. El UICN me parece que parte por ahí por los 60 o principios de los 70, no estoy seguro, pero desde ahí parten con un sistema de clasificación que hasta el 94 incluía la categoría rara. La categoría rara no era una categoría de riesgo de extinción, era una categoría simplemente de distribución. Es decir, rara es aquella especie que es difícil de encontrar. Y eso decía, podía haber especies que fueran raras y que no estuvieran en riesgo, como especies raras que sí estuvieran en riesgo. Por lo tanto, la categoría rara era una especie perpendicular a riesgo de extinción. Y solamente decía eso. Nosotros tuvimos que utilizar esa categoría porque al principio del funcionamiento del reglamento estábamos atados a la ley 19.300 del 94, que dentro de la ley aparecían todas las categorías que hasta ese momento eran las categorías, la última chupada del mate, habían recién salido impecables, entonces las pusieron en la ley. Desgraciadamente, no corrieron más de 5 años y UICN cambió sus categorías y eliminó varias de las categorías que ya tenían antes y que nosotros las teníamos en la ley, y que como estaban en la ley y somos parte de la administración pública, teníamos que usar esas categorías. Por lo tanto, las usamos
hasta que el año 2010, de publicación 2012, aparece una ley que modifica a la ley 19.300 y ya no deja las categorías escritas en la ley, sino que dice se utilizarán las categorías que genere la UICN o algún organismo internacional que lo reemplace. Por lo tanto, de esa manera pudimos ponernos al día con lo último que había en las categorías, que es lo que estamos utilizando ahora. Entonces, hubo un tiempo en que estuvimos clasificando con la categoría rara, y así nosotros clasificábamos y nunca, me parece que nunca dejamos una especie como rara solamente, siempre le poníamos vulnerable y rara, fuera de peligro y rara, etcétera, etcétera. Siempre teníamos, rara no la podíamos dejar sola porque nuestro objetivo era clasificar como riesgo, con riesgo. Entonces, ese es el tema. Y bueno, y aprovecho de señalarles que en esta historia, cuando se cambió de la ley y nosotros utilizamos generamos una nueva versión del reglamento, ya tuvimos que clasificar todas aquellas especies que habíamos clasificado antes, pero en alguna categoría que había perdido vigencia por este cambio de UICN. Así que ahí hubo que reclasificar algunas especies y ese año me parece que fue particularmente un año con muchas especies en el proceso de clasificación. Gracias, Jorge, por tu consulta que me permitió aclarar ese. Y la Entonces, otra pregunta, la última, como para aclararme un poco más yo y de repente corresponde alguna duda que tengan los demás miembros. ¿Cómo se hace cuando cada país, dentro del ámbito de sus competencias ambientales y de manejo, decide tener su propio sistema de clasificación o aplicación de criterios que no sean exactamente homólogos a lo de IUCN? Mira, UICN le gusta dejar en claro que estas son categorías de conservación y que no son planes de conservación, ¿no? O sea, independiza la categoría de la gestión que se haga sobre la especie. Si bien es cierto, es un punto de vista que se toma en consideración al clasificar las especies porque varía el grado de amenaza si es que hay un buen control de esa amenaza. Pero el tema es que el ICN no lo incorpora y es más, propugna, eh, ¿cómo se dice en castellano? Encourage. Impulsa o apoya. Eso. Siempre me río de la gente que dice eso, porque estuvo un mes en el extranjero. Sí. ¿O cómo se dice en castellano? Sí, ¿cómo se dice? Entonces, propugna que los diferentes países, las diferentes administraciones, hagan sus clasificaciones con el fin de tener un faro que mejor apunte a los problemas puntuales de cada localidad. Porque efectivamente, si te das cuenta, ellos clasifican en general de manera global la especie en todo el mundo. Pero esa mirada te hace perder un poco lo que sucede en las poblaciones. Entonces puedes tú tener una especie que esté muy extendida, pero en algunas zonas del mundo esté muy amenazada. Y particularmente, si eso en alguna zona, generalmente uno tiene que pensar que se van a perder esas poblaciones. Generalmente son poblaciones de extremos y por lo tanto es una carga genética, un tipo de gene que le da mucha riqueza a la especie en general. La riqueza genética no es tomada en cuenta la protección de la riqueza genética no es tomada en cuenta cuando tú proteges a nivel de especie. Entonces, sí lo podrías hacer si es que protegiera a nivel poblacional. Entonces, como es demasiado complicado hacerlo así, lo que hace es impulsar que los diferentes estados traten de hacerlo a ese nivel. Y en ese espíritu es que nosotros
No hacemos como UICN, que toma la población mundial y clasifica a la especie en ese sentido, sino que nosotros incluso dentro de nuestro territorio no lo tomamos como si fuera nuestro territorio del mundo, sino que dentro de nuestro territorio puede una misma especie estar en alguna parte con una categoría y en otra parte con otra categoría, precisamente apuntando a eso, a que pueden haber poblaciones que estén sufriendo mucha más amenaza que en otras. Entonces tratamos de apuntar de mejorar la puntería en ese sentido. Eventualmente lo que se debería hacer es clasificar población por población y poner atención desde ese punto de vista. Continúo. Entonces, las tres categorías de amenaza, aquí aparece nuevamente, es en peligro crítico, perdón, en peligro y vulnerable, que son estas que están descritas aquí con mayor detalle. Esta presentación se las voy a enviar junto con los documentos de referencia que les voy a nombrar un poquito más adelante. La categoría amenaza es casi amenazado, ya se los nombré, y la de preocupación menor también. Y aquí sale el tema de no hay que información adecuada de su riesgo de extinción basándose. Esto es relevante y la no evaluada, y aquí viene este tema que les contaba de que sea datos insuficientes no quiere decir que no sea que no esté amenazada, sino que esto, por el contrario, es altamente probable que sí lo esté. Pero nuevamente no tenemos los datos para pronunciarnos en un sentido u otro. Por lo tanto, aplicando el principio precautorio, deberíamos señalar que más bien es probable que sí él lo esté. Entonces, como el óptimo sería poder analizar todos los datos de una especie, tener todos los datos de la especie, su dinámica poblacional, las amenazas que enfrenta, la cantidad de individuos de esa especie que están sufriendo una determinada amenaza, con eso podríamos clasificar perfectamente. No tenemos esos datos. Entonces, optó por una estrategia de dividir y decir, una estrategia similar a los médicos cuando le hacen el diagnóstico a uno, la anamnesis, de ir mirando. No pueden tener todos los análisis de cómo está nuestra bioquímica, nuestro cuerpo, y entonces ven algunas señales que hablen de cuál es el estado de salud. Lo mismo acá, se redujo a 5, en realidad a 4, porque el quinto es el análisis completo. Entonces se redujo a diferentes síntomas que pueden estar dando señales de que la especie está en deterioro y es muy cercana a la extinción. Entonces se crearon estos 5 criterios que aparecen acá. El primero es enfrentado la reducción poblacional. Ok, si se superan ciertos umbrales con ciertas condiciones de reducción poblacional, es probable que esta especie esté al borde de la extinción. Misma cosa, si la distribución geográfica es restringida y se está restringiendo, además de otras características, también es probable. Entonces, aquí, tamaño poblacional pequeño, que esté en declinación y que además tenga cierta distribución en el número de individuos agrupados aquí, en pocas poblaciones, etcétera, también es otra indicación de que podría estar. Y por último, población muy pequeña o restringida, simplemente que sea muy pequeña, entonces también sería un indicador. Y el último es un análisis cuantitativo, que es el que toma todos los datos que tenemos de una especie y que no se puede realizar a menos que se tengan, tanto de historia natural como de las amenazas que sufre, como las maneras que tiene de dispersarse, etcétera. Todos esos datos son importantes y ahí con este análisis generalmente se obtiene un número exacto o cercano de la probabilidad de extinción de la especie en un determinado tiempo. Ahora, lo importante de estos criterios y de este proceso es que siempre para una especie se tiene que tomar los datos y echarlos a correr en todos los criterios. Cada uno te arrojará una diferente categoría. Entonces, no tenemos datos para esta categoría en este taxón. Por lo tanto, quedaría datos insuficientes. Para esto, mira, quedaría como en peligro
en peligro. Mira, el tamaño poblacional es bastante grande, no, podría quedar vulnerable, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de los criterios se aplica con los datos que hay y se obtiene una categoría. Y la manera de categorizar entonces es quedándose con cada una de estas 5 resultados con la categoría de mayor amenaza, porque ese es el indicador que nos está diciendo, ahí está. Este es el indicador que nos dice, oye, esta especie es probable que se muera por la distribución. Entonces, o por la reducción, o por el pequeño tamaño, etc. Y entonces, con estos son donde están los variables, las categorías, y entonces existen umbrales que son claramente distinguibles, son cuantitativos, entonces yo puedo decir esta especie, es mayor que esto, pero menor que esto, es vulnerable. No, por los umbrales supera y por lo tanto es peligro crítico. Ahora entramos a lo nuestro. Una consulta. Sí, Jorge, por favor. ¿Puedes ir a la anterior? Es súper interesante porque en el fondo tú hiciste un súper resumen de cómo trabajamos en el comité, de cómo manejamos los conceptos un poco. Pero ¿qué pasa? Tú decías que a cada criterio le es afín entonces un grado de amenaza y al final se elige la que sea de mayor amenaza basado en el principio precautorio, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa cuando decimos en la definición o en la recomendación decimos vulnerable por A, B tercero, por ejemplo? ¿Qué significa eso? Porque ahí estamos ocupando 2 criterios, no solamente uno. Es que eso lo vamos a ver. En general, cuando este AB tercero, no te confundas, ese AB tercero es A minúscula, B minúscula tercero. Ujú. Porque eso es parte del criterio B mayúscula, que es el Perfecto, segundo. perfecto. Ok. Entonces, puede suceder que una especie, por ejemplo, esté por criterio A en peligro y por criterio B en peligro y por la otra esté datos insuficientes. Entonces, en la álgebra tú le pones en peligro por A, 2A minúscula, punto y coma, B, 1, A, B tercero. Entonces, Claro. en el álgebra, tú dices, esta es por tal categoría, y digo álgebra porque es para expresar Sí. cuáles son los criterios y cuáles son los umbrales que se están cumpliendo, y así se escribe para ponerlo en corto. Ujú. Entonces tú le tienes que poner, está categorizada en tal cosa por estos criterios. Por el criterio A, tales variables, por el criterio B, tales variables. Y eso lo separas por punto y coma. Así que no hay ningún problema con eso. Ok, gracias. ¿Por qué? Porque efectivamente se toman los criterios que cumplen con la categoría de más amenaza. Todos ellos se señalan. ¿Qué sucede en nuestro país y por qué estamos nosotros aquí convocados y estamos haciendo este trabajo? Desde el año 1994, con la publicación de la Ley 19.300 de bases generales del medio ambiente, se establece la necesidad de implementar un procedimiento de clasificación de especies según riesgo de extinción. Esto recién se establece este reglamento el año 2005, 11 años después de la promulgación de la ley. No me echen a mí la culpa, pero así fue. Yo llegué el 2005 a trabajar en el reglamento directamente, así que tampoco tuve participación en la generación del reglamento. Solo en la segunda parte, en la segunda versión, como les contaba antes, cuando se cambió la ley 19.300 y se liberaron las categorías, ya no se quedaron en ley, sino que quedaron como serán las que UICN actualice. Entonces ahí, en el decreto supremo número 29, y generamos del 2011, generamos el segundo reglamento de clasificación, que es el que actualmente está en vigencia. Y ahí señala que utilizaremos los criterios y las categorías definidas por UICN, y les voy a mostrar un poquito más adelante la existencia de este comité científico-técnico, que es el Comité de Clasificación de Especies, que está formado por 6 miembros de servicios públicos, del Servicio Agrícola y Ganadero,
de CONAF, de Subpesca, Subsecretaría de Pesca, de Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Pesca y Acuicultura igual, del Museo Nacional de Historia Natural y nosotros del Ministerio de Medio Ambiente. 3 académicos nombrados por las universidades autónomas. Entonces, 3 académicos nombrados por la Academia Chilena de Ciencias, 3 académicos nombrados por cada uno de estos sectores, del agro, forestal y pesquero. Todos estos números son, suman 15, pero estos son los miembros titulares. Todos ellos tienen un miembro suplente. Para efectos de los quórum, son tantos votos como tenga la entidad. Por ejemplo, las universidades autónomas tienen 3 votos. Entonces, si nosotros nos podemos pasar de listo y podríamos, si solamente vienen, por ejemplo, 3 académicos, 2 de una universidad, el suplente y deberían contar solamente un voto que debería ser solo el del titular o del suplente, pero uno solo. Igual acá, si vienen 2 integrantes del SAC, si hacemos una votación, un solo voto para el SAC. Lo mismo en agro, un solo voto, forestal, un solo voto y pesquero, un solo voto. Así funcionamos. Entonces, el objetivo de este comité es evaluar el estado de la conservación de las especies nativas de Chile, del reglamento en general, y contar con un listado oficial único de especies según estado de conservación. Y esto es porque en el tiempo en que se generó la ley, habían varios listados, y los expertos habían generado también sus propias clasificaciones, y sucedía a veces que una misma especie, dependiendo de 2 o 3 autores, tenía 2 o 3 categorías. Entonces, para unificarlo, aparece este reglamento, y esa es nuestra función desde el punto de vista legal: unificar la categoría, oficializarla. Y para nosotros, expertos en biología, en conservación, nuestro interés es precisamente poner el foco en aquellas especies que tengan algún problema, y de esa manera decir: oye, está en peligro crítico, hay que ponerle más recursos para su mejoramiento. Entonces, el proceso se fundamenta en información científico-técnica y está aplicado a 4 reinos: Animalia, Plantae, Algae y Fungi. El reglamento tiene en su proceso, cada proceso se lleva a cabo cada año. Un solo año hicimos 2 procesos. En estos instantes están pensando en que hagamos más procesos, pero sin plata. Entonces yo no creo que lo podamos hacer más procesos al año. Pero eso también lo podríamos discutir en alguna futura reunión. El proceso anual tiene varias fases que se las voy a mostrar en la diapositiva siguiente, y tiene 3 momentos de participación ciudadana. La primera, que fue la fase que tuvimos entre mayo y junio, para sugerir especies, en que la ciudadanía nos manda información sobre especies que quieras que se clasifique este año. Un segundo momento en el que estamos viviendo ahora, que parte desde el momento de la publicación de la resolución de inicio, y un mes. Nosotros, en el comité de clasificación, tenemos 3 meses para clasificar todas las especies que pusimos, pero la ciudadanía tiene un mes para mandarnos información. Ahora, si me llegan después, igual la voy a tratar de incorporar, y si hay información relevante que cambia la clasificación, la revisaremos nuevamente. Pero está definido como un mes en que la ciudadanía pueda enviar información para mejorar la información que tenemos sobre estas 105 especies en esta oportunidad. Y una vez que nosotros terminamos con la primera clasificación, que le llamamos propuesta preliminar,
la exponemos a la ciudadanía y la ciudadanía tiene un mes para revisar nuestros resultados, nuestra aplicación de criterios, cómo tomamos los datos, o si que ellos tienen más datos y nos hace observaciones y que nosotros las volvemos a considerar. Ahora, esto lo que les quería señalar, nuestro comité es un comité asesor, no es definitivo. Nosotros clasificamos, discutimos y lo hacemos de la manera más rigurosa posible, y eso es algo de lo que me precio y espero que alguna vez me condecoren, nos condecoren. Nosotros exponemos la clasificación ya revisada por la ciudadanía y por nosotros. Nosotros somos como comité los que revisamos las observaciones de la ciudadanía y se la exponemos esta clasificación que le llamamos propuesta definitiva, porque esa propuesta la evalúa el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad formados por consejos de Estado, por ministros. Y ellos evalúan especie por especie, no pueden cambiar la categoría de conservación que nosotros hemos propuesto, sino que pueden decir, no me gusta la categoría, y pueden decir, la rechazamos, y eso significa que esa especie hacemos como que nunca entró al proceso de clasificación y queda en el estado que estaba antes de entrar al proceso. Si tenía una categoría, quedaría con esa categoría que tenía antes, si no tenía, queda sin categoría hasta que eventualmente se vuelva a clasificar. Pero esas son las reglas del juego. Y afortunadamente hemos tenido un par de intentos por tirarnos para abajo alguna especie, nunca lo han logrado y esperaremos que nunca lo logren en el futuro. Este es el procedimiento de clasificación, no lo voy a revisar porque ya lo he contado otras veces, está diagramado como una espiral, en un ataque artístico y tal vez filosófico de los procesos históricos. Entonces, el proceso es publicar a la ciudadanía, invitarla a que sugieran especies, elaborar el listado de especies, que en este caso son 105 especies. El subsecretario dicta una resolución en que indica cuál es el listado. Desde esa publicación tenemos un mes, y aquí están en celeste. Esta fue una participación ciudadana, esta fue otra participación, y esta es la que le voy a nombrar. Entonces, con el listado listo, el listado preparado, 105 especies, iniciamos este proceso. Y en el primer mes, entonces, recibimos datos de las especies de estas 5 que estamos clasificando. Evacuamos, una vez que las clasificamos, una propuesta preliminar que la sometemos a una consulta ciudadana durante un mes. Generalmente esto sucede en noviembre. Y al final de cuyo momento tenemos de 10 días hacer una reunión para revisar los antecedentes. En general, no se presentan muchos. Lo que más hemos recibido me parece que son 12 o 15 observaciones, ojalá que aumentaran, pero el tema es que de las observaciones que hemos recibido, yo diría que sobre el 80% han sido ingresadas y muy pocas han sido rechazadas, y generalmente porque no tienen datos que sustenten las observaciones. Con eso generamos como comité una propuesta final, y esa es la que es sometida al pronunciamiento por el Consejo de Ministros. Una vez realizado eso, se genera un decreto supremo, el cual ingresa a Contraloría General de la República para tramitación, toma de razón, lo cual a veces ha tomado 3 meses y a veces ha tomado 2 años, para una publicación, que el momento de la oficialización del proceso de clasificación es mediante la publicación del decreto. Esta es la historia de procesos por aquí. Por el 7º anduvimos ahí agregando especies cuando hicimos el cambio de la primera versión del reglamento a la segunda versión ya actual. Si ustedes suman todas las especies que hemos clasificado, van a encontrar que son 1.268. Y que el total realmente son 1.159,
y esta diferencia se debe a que un poco más de 100 han sido clasificados más de una vez. Y aquí está, estos son los instrumentos que anteriormente tenían clasificaciones válidas. Los libros rojos de CONAF, el Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural, algunas reuniones de especialistas de mamíferos acuáticos, de petofauna, pero todas esas especies incluidas en estos instrumentos están incluidas acá. Ya las hemos reclasificado y están puestas al día. Y me parece que en el 14avo, o tal vez en el 15, no recuerdo exactamente, pero puede ser el 14, terminamos con todas las especies que estaban clasificadas por la ley de caza, y también entonces en estos instantes me parece que ya todas las especies que alguna vez fueron clasificadas por un instrumento, ahora tenemos para todas las especies clasificadas en Chile un solo instrumento oficial, que es el reglamento de clasificación. Y esto es una de las cosas que les quería señalar. Las diferencias entre nuestro reglamento y la clasificación internacional, que ya se las he dicho, y una de las cosas importantes entonces es que dentro de nuestro territorio nosotros podemos tener una especie con más de una categoría de conservación, pero en territorios diferentes. Es más o menos lo mismo que ellos, pero ellos siempre usan un territorio y a cada territorio una sola categoría. Y otra cosa importante es que UICN mantiene un grupo de expertos que son un grupo por cada grupo taxonómico. Existe un grupo de mamíferos, de cactus, de reptiles, etcétera, de batracios. Y nosotros no, nosotros tenemos un solo comité que somos nosotros, que ustedes lo vieron, formado por 15 integrantes con titulares con sus suplentes, y la decisión que toma UICN es un proceso permanente y generalmente por consenso. Nosotros no, lo hacemos en una reunión y lo hacemos en general por consenso, rara vez por votación, pero hay que tomar una decisión en una reunión. Estos son algunos resultados de las categorías de amenazas en las diferentes regiones. Estas son las diferentes categorías por diferentes reinos. Nótese que aquí hay una categoría en peligro y rara, que es lo que preguntaba Jorge, y efectivamente, ¿por qué? Porque esto obedece a que estas son categorías que usaba el reglamento de caza, de la ley de caza. Probablemente se vayan a cero muy pronto con el 15 o 14. Dense cuenta que aquí ya no queda, mira, aquí queda una en rara que posiblemente obedece a esa misma reunión. Reinaldo, ¿Sí? ¿puedes ir 2 pasitos para atrás, por favor? Quería ver eso, está interesante ese como estadística. Aquí hay un tema que no es menor, y es que tenemos Valparaíso continental, probablemente sea efectivamente todas las terrestres, pero también no es muy claro porque, por ejemplo, tenemos asignados algunos cetáceos, claramente no son terrestres, pero su presencia es que se los avista en diferentes regiones. Hay algunos que solamente son más australes y se avistan desde Biobío al sur, pero hay otros que son más globales y se avistan desde Arica y Parinacota. Entonces, también ahí para organismos marinos no está muy clara esa distinción. Gracias. Bueno, esta presentación se las voy a mandar a ustedes, así que van a tener esos números. Bueno, estas son comparaciones entre lo que nosotros hemos clasificado en reglamento y UCN, entonces tenemos que por lo menos nuestro objetivo en el corto plazo, desde hace 2 o 3 años, bueno, tal vez soy descendiente con llamarlo a eso corto plazo,
digamos mediano para no tener problema, llegar a clasificar todas las especies, por lo menos chilenas, que UICN ha clasificado. No es necesario que la clasificación mundial corresponda, sea exactamente igual a la categoría que nosotros le damos en nuestro país. Y eso es obvio por cuanto, como les decía antes, una especie puede estar muy abundante, pero fuera del país y ser solamente con la distribución para nosotros, y nosotros tener un par de ejemplares nomás. Entonces esos ejemplares para nosotros estarían en peligro crítico, aunque puedan ser plaga en otra zona de la Tierra, y por lo tanto no es necesario que una especie mundialmente clasificada como preocupación menor pueda tener una categoría de amenaza en nuestro país, y viceversa. Puede ser que sea muy abundante, pero que los números no esté en disminución en otras partes, y que la población entonces mundial esté disminuyendo y pueda ser clasificada como amenazada en todo el mundo, y en nuestro país podría estar en preocupación menor. Estas son parte de las 71 especies Reinaldo, ¿Sí, Jorge? una pregunta para entender. Cuando tú hablabas del concepto de que la especie está extinta, está clasificada eso, la extinción es un concepto poblacional, es decir, no se encuentra durante no sé cuánto tiempo un ejemplar, ni siquiera en un acuario, en un zoológico. ¿Qué pasa cuando entonces podríamos decir que si hay alguna especie que la cola de distribución abarca territorio nacional y esa especie no se ha visto en los últimos, no me acuerdo cuál es el criterio, pongámosle 8, 10 años o 50, no me acuerdo bien, podríamos clasificarla como extinta a pesar de que está presente en Argentina, por ejemplo? Eso no lo hemos discutido acá, pero te voy a contar una cosa. Eh, mm, Antes de que UICN cambiara, cuando usaba la categoría rara, también tenía la definición de extinta, era que no se ha encontrado un ejemplar en los últimos 50 años. Eso ya no existe, ya no corre. Bórralo de tu memoria de lo vigente. Eso era la historia. Actualmente la definición de extinta es cuando no se encuentra un ejemplar vivo buscado en los lugares conocidos donde habita la especie, eh, y en las estaciones del año que se sabe que está la especie, y con los métodos de captura que se sabe que sirven para la especie, y se ha hecho una búsqueda exhaustiva. ¿Por qué se hizo eso? Porque no podíamos esperar para declarar una especie que sabíamos que no encontrábamos, esperar 50 años, no tenía ningún sentido. Entonces se puso al día con esto. Cuando tú haces una búsqueda que tú puedes decir exhaustiva, la busqué en todos los lugares conocidos y no la encuentro. Y lo busqué con la trampa que mejor colecta esos individuos, o con el método, etcétera, etcétera, que siempre los encontrábamos, ahora no los encontramos. Esa es la definición actual. Cuando se busca una búsqueda exhaustiva que incluye todos los parámetros que te conté, no encuentra ningún individuo vivo. Para el caso que tú muestras, que dices, oye, ¿sabes tú que esta especie estuvo aquí en Chile, pero efectivamente era con la distribución y los dos ejemplares que existían se los comieron, los mataron, se secaron, por lo tanto la vamos a declarar extinta? No la podemos declarar extinta porque sabemos, como en tu ejemplo, sabemos que está en otra parte, por lo tanto a lo más la podríamos declarar extinta en la naturaleza. ¿Sí, Jorge? Sí, sería como la excepción al criterio que estás definiendo tú en el sentido de que IUCN puede creer algo y nosotros podemos decir otra cosa respecto a la realidad nacional. Es que nosotros no lo hacemos con el siguiente criterio. Cuando tomamos una especie que sabemos que está fuera de nuestro territorio, la Ujú. clasificamos, y eso es lo mismo que propone UICN. Es cuando usted va a clasificar en un territorio que
Se te fue el micrófono. Ay, chuta. Clasifíquela como si fuera la población mundial. Si usted va a clasificar una especie que está en el mundo, pero solamente la va a clasificar en su territorio, haga las veces con los datos de su territorio como que fuera mundial y aplíquele una categoría como si fuera mundial. Pero a esa categoría, si es que existe, y ese es el criterio que nosotros usamos, si es que existe la probabilidad de que desde fuera lleguen otros individuos en caso de extinción local, bájele un nivel a esa categoría. Claro, claro. Y entonces siempre UICN y nosotros también efectivamente hacemos eso, hacemos como que fuéramos el mundo, pero Claro. al final aplicamos la existencia real de eso fuera del mundo. Muchas gracias por tu explicación. ¿Cachai? Por lo tanto, cuando decimos, esta especie está extinta, no la vamos a clasificar como extinta. ¿Por qué? Porque sabemos que está en otra parte fuera de nuestro país, entonces la vamos a clasificar como extinta en la naturaleza para nosotros. Perfecto. Aunque esté en la naturaleza de la especie fuera, ¿cachai? Claro. Ya. Bueno, este es un ejemplo, como les mostraba, de aquellas 71 especies que están clasificadas en UICN en alguna categoría vulnerable en peligro o en peligro crítico y que todavía nosotros no hemos clasificado. Entonces, esta es precisamente un intento de motivar a investigadores para que generen fichas para estas especies para poder clasificarlas dentro del país y no estar al debe y nosotros tener más especies clasificadas de Chile que UICN, que sería lo esperable, lo deseable más bien. Vamos a mirar esto, los criterios de la lista roja y algunos de los detalles que son relevantes. De estas cosas ya las hemos dicho algunas. Todos los taxones en evaluación deben ser evaluados contra todos los criterios, los 5 criterios. El cumplimiento de cualquiera de los criterios califica el taxón para ser listado en ese nivel de amenaza, al menos. ¿No es cierto? Deben ser listados todos los criterios cumplidos al más alto nivel de amenaza. O sea, lo que preguntaba Jorge, entonces, si alguna especie está en peligro crítico por el criterio A y por el criterio C, se nombran todos los criterios. Es peligro crítico por A y por C. Vamos, criterio A. El criterio A entonces se basa en una reducción poblacional pasada, presente o futura. Y eso es, número de individuos que va cayendo a través del tiempo. ¿Cuáles son? Y este otro cosa importante. Son 4 subcriterios. Los subcriterios son los que generalmente vienen después de la letra mayúscula. Entonces, subcriterio 1, 2, 3, 4. El 1 es que se revisa la reducción en el pasado y además se asume que han cesado las causas. O sea, han cesado las causas de la declinación, por lo tanto, se dan cuenta, si han cesado las causas, lo más probable es que se pueda recuperar, y es que se puede recuperar esa parte del asunto. Por lo tanto, los umbrales para esto, para declararlo en peligro crítico, vulnerable, deberían ser mayores porque han cesado las causas. Es decir, tendría que ser mucho más la disminución para que la clasifiquemos como en amenaza. ¿Por qué? Porque han cesado las causas. No así en el criterio 2, que también es en el pasado, pero las causas siguen operando. Por lo tanto, si las causas siguen operando o no son conocidas, puede ser que la cuestión esté mal. Entonces, con menos disminución, ya la especie uno podría decir, es probable que esté amenazada. Por eso que los criterios de A1 generalmente son los mayores. Los valores, los umbrales, quiero decir, son los mayores. Porque han cesado las causas. En todos, entonces, A1 y A2 son en el pasado, y la diferencia es que en una han cesado y en la otra no han cesado las causas de declinación. El criterio 3 es que es una reducción poblacional para que se proyecta en el futuro.
A partir de los datos de ahora proyectamos en el futuro la declinación. Y en el 4 es una reducción poblacional parte en el pasado y parte en el futuro. Por lo tanto, alguna es medida y otra es proyectada. No es necesario que sea miti-miti, puede ser parte un poquito en el pasado y mucho en el futuro o viceversa. Además, para cada uno de estos, A1, A2, A3, A4, ¿de dónde sacaste los datos? ¿Cómo obtuviste los datos para pensar esto? Estos son los que se llaman los subcriterios. Entonces, o sea, los subcriterios A1, A4 puede basarse en cualquiera de estos puntos. Entonces, ¿de dónde obtuviste los datos para decir que pasa eso? De observación directa, obviamente no se aplica para el futuro, ¿no es cierto? Esa tiene que ser observación directa o proyecciones más bien. Un índice de abundancia propagada del taxón, este sí puede ser proyecciones, ¿no es cierto? Una reducción en, entonces tú dices, oh, ha reducido el área de ocupación tanto por ciento, por lo tanto, si es que es exclusivo de ahí, por lo tanto, probablemente ha reducido la población en ese porcentaje. Lo mismo en extensión de la presencia o en calidad del hábitat. Es el que más nosotros hemos usado en general. ¿Ah? Por eso que tiene en la cabeza Jorge este asunto del AB tercero. Y generalmente usamos esto de la calidad del hábitat. Estoy confundiendo cosas, pero tienen que ver. Los niveles de explotación actuales o potenciales. Por ejemplo, en Chinchilla nosotros teníamos números de pieles, números de individuos que habían sido exportados. Entonces también con eso podemos decir, ha habido una disminución potencial, etcétera, etcétera, ostensible, suponible. O por efectos de especies introducidas, lo que podría producir hibridación también, por patógenos también, por contaminación, por competición, competidores y por parásitos. También si nosotros tenemos antecedentes de estas variables, también las podemos utilizar que estas están produciendo algún grado de disminución y nos podrían servir algunos indicadores de su presencia para decir cuánto ha disminuido la población. Entonces, detalles de esta cuestión, de este criterio A, es que la reducción del tamaño poblacional puede ser un evento único o puede ser un evento continuo. ¿Verdad? Puede ser gradual o un momento en que se desató y puede haber sido un incendio y que también redujo la población en un momento determinado a los umbrales que es lo que les contaba, por eso se los contaba, porque lo acabo de leer, digamos, que el criterio A1, los umbrales son más altos que otros criterios, por lo que les contaba, ¿no es cierto? En el criterio A1, las causas de declinación deben ser conocidas, deben haber cesado y la reducción debe ser reversible. Aquí están los tres criterios que les nombraba. No solamente basta con que sean conocidas, eso es para recordarlo, pero tienen que haber cesado y tienen que ser reversibles. El criterio A3 es en el futuro, por lo tanto no puede ser basada en observaciones directas, sino que en proyección. Y la ventana de tiempo cambiante debe incluir algún tiempo en el pasado y cualquier tiempo en el futuro. Lo importante también es que en qué tiempo se toma la disminución. En 10 años o 3 generaciones, lo que sea más largo. Nunca más allá de un tope de 100 años en el futuro, pero al pasado no tiene tope. Porque, les cuento, con Alerce lo clasificamos con un tiempo generacional que le dimos alrededor de 150 años, que fuimos bastante conservadores. Por lo tanto, 3 generaciones hacia atrás son 450 años. Y eso es mucho más que 100 años en el futuro, pero es en el futuro donde está el tope, no en el pasado. Por lo tanto, yo me acuerdo que tuve años con esta duda de que lo habíamos hecho mal, y no, lo hicimos bien porque efectivamente hacia el pasado son 3 generaciones lo que sea, porque son datos que ya están tomados. En el futuro es demasiada la incertidumbre y por eso que se puso un tope para el futuro. El criterio B de distribución geográfica restringida. Yo siempre lo leí hasta ahí nomás, pero es muy importante leer las otras cosas. Y es, además,
o puede tener fragmentación, o puede tener disminución continua, o puede tener fluctuaciones extremas. No basta con que la distribución sea restringida, sino que tiene que tener al menos dos de estas tres. Entonces, el criterio B lo podemos medir en dos maneras. Y aquí se puede ver extensión de la presencia, ¿ya? Nótese que es la extensión de la presencia. Es el polígono que agrupa todos los puntos conocidos de la especie y por lo tanto incluye lugares que probablemente la especie no pueda vivir, porque es un polígono completo, ¿ven? En cambio, el área de ocupación es más bien una grilla con las celdas donde sí se ha encontrado la especie. Por lo tanto, es mucho más difícil aquí encontrar espacios que la especie no pueda vivir y que por lo tanto no son considerados en esta estimación. Entonces, por las dos tienen umbrales distintos, obviamente. Los umbrales para la misma categoría son 10 veces más grandes en área que para la presencia, extensión de la presencia que para el área de ocupación. Y no basta con que se cumplan estos umbrales. Además de estos, se tienen que cumplir con dos de estos tres. ¿Ah? Severa fragmentación, o conocido en pocas localidades. Puede ser una disminución continua, como les dije en algún instante, de calidad del hábitat, extensión de presencia, área de ocupación, o bien fluctuaciones extremas. Ya vamos a ver lo que significa cada uno de estos términos, porque es muy importante tenerlo claro para no hacer discusiones sobre conceptos que son no equivocados. Aquí empiezan las definiciones y me interesa que tengamos, se los voy a mandar este correo, pero es muy importante que lo refresquemos con cierta frecuencia. La población es el número total de individuos del taxón, todos, pequeños y adultos, senescentes, todos. Sin embargo, el tamaño de la población solamente toma aquellos individuos maduros, solamente aquellos individuos maduros. Ese es el tamaño poblacional. No se cuentan los juveniles, no se cuentan los senescentes que ya no se pueden reproducir. Subpoblaciones. Ojo, subpoblaciones es término absolutamente ecológico, la misma definición. Son grupos de individuos que están separados geográficamente de otros y que se pueden reproducir entre sí, y entonces una subpoblación es que tiene alto flujo genético interno, pero tiene bajo con otras subpoblaciones. Eso es lo que define subpoblación, el flujo genético, la aislación reproductiva. Individuos maduros, entonces, que tiene que ver con el tamaño de población, son los individuos conocidos, estimados o inferidos, capaces de reproducirse. Y esto es muy importante. Se estima que son capaces de reproducirse, no son los que se están reproduciendo. Esto siempre lo nombro porque una vez una persona nos puso en una ficha de que el número de individuos varía mucho de un año a otro, porque a veces algunos se reproducen y los contaba como que esos eran los individuos maduros, y en otros años otros se reproducen y contaba a esos otros como individuos maduros. Falso. Se cuentan todos los que se supone son capaces de reproducirse, lo estén haciendo o no lo estén haciendo efectivamente. Entonces, en este ejemplo, tenemos una población de 50. Alitas grandes, quiero decir, aletas grandes y alitas chiquititas. ¿Ah? Y aquí hay una población que está relativamente distante a esta misma distancia, pero el tamaño poblacional son solo los individuos de aletas grandes, los maduros. Y las subpoblaciones son 3. A pesar de que estas dos, uno podría decir que son 2 subpoblaciones, esta flechita está indicando que hay flujo génico y por lo tanto eso también es una subpoblación que está relativamente aislada de las otras que están acá. Así se cuentan. La duración de una generación, o tiempo generacional, es la edad promedio de los padres en la presente población. Y eso, por eso que les contaba, para la LERCE nosotros hicimos una edad bastante, ¿cómo se llama?, conservadora, porque si uno mira y mide los individuos que están en pie, probablemente tengan un promedio sobre los 400 años. Pero hay una cosa muy importante de esto del tiempo generacional, y es que primero,
el tiempo generacional no es ni el momento en que empiezan a reproducirse, si es una población que se reproduce durante muchos años, no es la edad que tienen en la primera reproducción, ni tampoco es la edad que tienen cuando le empieza la andro o la menopausia, cuando dejan de reproducirse, sino es un momento intermedio, porque es el promedio de todos los individuos que se pueden reproducir, que están dentro de esa edad. Lo otro es que refleja la tasa, disculpen, que refleja, uy, eh, refleja la tasa de renovación de los individuos reproductores de una población. Por eso que es el promedio de los reproductores, es el promedio de edad de los reproductores. Pero muy importante, y esto es lo que le quería resaltar, es que la duración de la generación cambia bajo amenazas, o principalmente bajo explotación humana, porque generalmente los humanos empezamos a cazar aquellos individuos o a cosechar aquellos individuos que son más grandes, que generalmente son los más adultos. Por lo tanto, generalmente empezamos a cosechar a los más viejos. ¿Qué sucede entonces? Que si está sometido a una amenaza, la población tiende a perder, si uno calcula la población de los individuos que se están reproduciendo, tiende a perder, si lo están cosechando, a los individuos más grandes. Y por lo tanto tiende a hacer a estimar un tiempo generacional más corto. Y eso no es aceptable. Entonces, siempre que suceda eso, que sospechemos que la talla que estamos midiendo no es la adecuada, ¿ya? Tenemos que tratar de aproximarnos a la duración más natural. No, probablemente el tiempo generacional no es de 4 años, sino que sea de 4 años y medio o de 5, porque se están eliminando los individuos más viejos, por ejemplo. Ahora, los dos términos que generalmente generan confusión son la reducción de población y la declinación continua. Y lo importante en la reducción de la población es que hay que establecer los plazos, y los plazos están dados por los criterios. 10 años o 3 generaciones, y ahí uno ve cuánto había al tiempo cero, y después de 3 generaciones o 10 años. Ahí establece cuál es la reducción de la población. En cambio, la declinación continua sirve para aquellos criterios como el C o el D, que los vamos a mirar adelante, en que uno sospecha que efectivamente y tiene datos para decir que sí, ha habido una declinación continua. Uno no sabe exactamente cuánto es ni que tiene estas subidas, pero claramente no es un serrucho horizontal, sino que está en declinación. Entonces, con unos datos así, que la tendencia en general, a pesar de que haya ciertos aumentos, es hacia la disminución, basta para decir que es una declinación continua. Las fluctuaciones extremas son eso, fluctuaciones que son periódicas, que se conocen, que ocurren varias veces en la historia de una especie, y que son 10 veces, un orden de magnitud de cambio. Entonces, esto se aplica, por ejemplo, los blooms de algas, por ejemplo, las plagas de langosta, que ocurren, las ratadas, que ocurren con cierta periodicidad, en que la población aumenta por lo menos 10 veces su número habitual. Entonces, con ese dato nosotros podríamos clasificar una especie en el criterio B, además de uno de los otros dos restantes. Y la severa fragmentación es eso. Es súper importante que entendamos qué significa severa fragmentación. Se refiere a aquella situación en que los riesgos de extinción del taxón aumentan como resultado de que la mayoría de los individuos se encuentran estos son los dos criterios: sus poblaciones pequeñas, es decir, poco número. ¿Y cuál es el umbral para decir pequeño? Que su número es inferior al número mínimo de viabilidad poblacional. No está claro, calculado para todas las especies, solamente para algunas, principalmente asociadas con los criadores, los desarrolladores de nuevas razas de perros, de abejas, etcétera, en que tienen un número mínimo de individuos para que la población sea pequeña. Sus números
varían de entre 100, 500, pero ese es el tema. Las poblaciones pequeñas son inferiores a ese número mínimo poblacional. Y lo importante es que están relativamente aisladas, que la probabilidad de que un individuo o algún propágulo de ellos o alguna parte de ellos que sea viable que pueda reproducir, pueda llegar a alcanzar a alguna de a la población más cercana. Por lo tanto, está aislada. Entonces, esos dos criterios se tienen que cumplir para que uno declare que una especie está severamente fragmentada a su hábitat. Así que es muy relevante. Alguna vez he escuchado que algunos dicen, basta con mirar el mapa para saber que una especie está severamente fragmentada. Falso. Es cierto que es una buena indicación, pero hay que saber cuál es la distancia máxima de propagación de un individuo en toda su vida para poder decir, sí, están suficientemente distantes todos los parches para que este individuo no llegue. Y también son todas las poblaciones de esos parches inferiores al número mínimo poblacional de esa especie. Entonces no es una cosa trivial hablar de la severa fragmentación. Este otro, el dato que ya les había contado, la extensión de presencia, lo importante aquí es que, tal como sale en este gráfico, es un polígono convexo, no tiene guatitas hacia adentro, no tiene invaginaciones, porque yo me podría haber tentado a tirar una línea roja de aquí a acá y de aquí a allá, pero me quedaría una invaginación. Es un polígono convexo. Y ese es el problema que tiene, que es convexo, que involucra todos los lugares donde probablemente tampoco esté la especie, pero los involucra. En algunos casos sí se permite la eliminación de lugares que son obvios, por ejemplo, especies que son terrestres y esto es un archipiélago, entonces no se va a contar el agua porque es imposible que la especie viva en esos lugares. Pero no es siempre claro. El área de ocupación es eso, es una aproximación más precisa a al espacio que efectivamente ocupa una especie. Generalmente se calcula a través de una grilla que se construye sobre el terreno y cuáles celdas de esa grilla son ocupadas por la especie. Y este es el ejemplo que tenemos. Esto es para mirar que la grilla, en el caso del cálculo de ocupación, es sumamente relevante porque puede afectar mucho la estimación. Entonces, en este ejemplo, ustedes tienen dos grillas en el mismo espacio, con la misma distribución de individuos, son los puntos negros, y entonces esta grilla acá tiene 4 unidades de lado, cada celda. En cambio, esta otra grilla, como si se darán cuenta, tiene una unidad por cada lado, y por lo tanto la superficie que ocupa cada celda es 1 por 1, 1. Acá, en cambio, cada celda ocupa 4 por 4, 16 unidades. Entonces, con la misma distribución, si yo cambio el tamaño de la celda y cuento entonces aquellas celdas que tienen un individuo, aquí debería haber también debería estar pintada, yo las cuento acá y son 10 unidades. Como cada unidad vale 1, son 10 unidades al cuadrado de superficie de área de ocupación. En cambio, como aquí ocupé unas celdas tan grandes, se me marcaron 3 celdas, pero cada celda vale 16, por lo tanto, con la misma distribución y solamente variando el número de celdas, no algo que dependa de la especie, entonces yo estoy calculando una ocupación para la misma especie de casi 5 veces la otra. Entonces, es muy importante esta discusión de por qué se usó una celda y no otra. Y en general lo que se usa es una celda de 2 kilómetros de lado, lo que da 4 kilómetros cuadrados de área por cada celda. Eso es lo que más se usa. Si no se usa eso, es necesario justificar las razones de por qué se realizó esa otra cambio. Y este es el último término que es súper relevante señalar y entender porque esto se usa en conservación solamente,
Reinaldo, ¿Sí? ¿puedo hacer un alcance respecto de lo anterior? Dígame. Ya, muchas gracias. Mira, yo creo que este tema es súper relevante porque lo hemos utilizado mucho en nuestro comité, en nuestro trabajo, y quería relevar un poco lo que incluso en nuestras sesiones hemos llamado como preocupante, en el sentido de que muchas veces tenemos 3 localidades, ¿cierto? Por el concepto de, no de área de ocupación, sino que extensión de la presencia, es un triángulo gigante, ¿cierto? Que en el fondo tiene 3 puntos nomás. Entonces es súper importante, creo yo, adentrarnos en este concepto más de área de ocupación. El problema es que muchas de estas cosas son súper data dependientes y tenemos pocos datos en general porque son especies que efectivamente tienen problemas de conservación y por lo tanto son difíciles de encontrar y no hay mucha información científica que nos ayude en este proceso. Pero suponiendo que tenemos información importante, en este caso particular del área de ocupación, deberíamos tratar de sugerir o trabajar un concepto que sea un poquito más afín a la realidad de la especie, en el sentido de no necesariamente establecer que estos 2 kilómetros es una panacea y puede utilizarse mucho, sino que tratar de buscar un criterio más racional y más objetivo en razón a las características de la especie. Y sobre ese concepto, cuando uno tiene una nube de puntos en el espacio, hay varias herramientas estadísticas que uno pudiese utilizar para determinar, por ejemplo, un tamaño de clúster que te permita tener cierta objetividad respecto de la decisión del tamaño de la grilla. Entonces, ahí podemos explorar, hay unos métodos que te permiten, dado ese nube de puntos, es probable que a través de metodologías vecino más cercano u otras cosas un poco más complejas, determinar, bueno, el tamaño del clúster es este, por lo tanto la grilla debería ser esta. Lo que puede complicar un poco es que esta distribución es dinámica en el tiempo, entonces ahí volvemos un poco para atrás. ¿Qué nube de puntos se va a utilizar para determinar ese tamaño de grilla? Entonces, es un tema súper interesante que yo creo que en paralelo al trabajo de nuestro comité, que tiene que aceleradamente, ¿cierto?, clasificar especies sobre la base de lo que hay, deberíamos tener quizás, y ahí comprometo mi contribución, un grupito que nos encarguemos de ir viendo mejores metodologías o mejores aproximaciones para avanzar en la operativización de estos conceptos que a veces son complejos, pero quizás la solución está más a la mano de lo que creemos. Eso quería comentar. Muchas gracias por tu ofrecimiento, Jorge. Y aprovecho de decir eso, o sea, eh, hay que tratar entre los documentos que les voy a mandar está la definición de los criterios, la guía de definición de los criterios y utilización de los criterios UICN. Pero también les voy a mandar la guía de aplicación de criterios a nivel regional. Y es muy importante mirar cuál es el alcance de los criterios y cómo y cuáles son los supuestos que tienen para calcular cada cosa. Porque efectivamente, de repente, si los calculamos de otra manera, los supuestos no se cumplen y los umbrales deberían cambiar. Así que ese tema que tú estás aplicando es muy interesante para ver si efectivamente eh, los umbrales deberían cambiar si es que mejoramos el cálculo, la precisión del cálculo del área de ocupación, porque esta debería disminuir al mejorar el cálculo, tal vez. Y lo otro que quería señalar también es que de repente tal vez no necesitamos tanta precisión si es que, por ejemplo, conocemos algo de la biología de la especie, como por ejemplo, como lo hemos usado con algunas especies de aves marinas, que tienen una distribución prácticamente mundial, cosmopolita en todos los mares. Pero en el área de ocupación está restringida y nosotros la restringimos a solamente las áreas donde anidan, por ejemplo. Entonces esas son más puntuales y efectivamente son los cuellos de botella que hacen que la especie esté o no esté restringida. Y por lo tanto son ahí es donde tenemos que mirar
si es que esos cuellos de botella aumentan o disminuyen, y eso va a afectar efectivamente la posibilidad de que la especie siga existiendo. Entonces, en área de ocupación, no solamente podemos usar, como en este caso, dónde se han encontrado los individuos, sino que dónde se encuentran, por ejemplo, las zonas de alimentación, las zonas de nidificación o reproducción, y sería, ¿no? Para poder también mejorar nuestra puntería con respecto al cálculo del riesgo de extinción del especie. Ya. Entonces, el tema aquí es que vamos a ver lo que es localidad. Localidad no es lo que nosotros llamamos localidad Reinaldo, que es decir, perdón, alguien está como hay alguien que tiene prendido el alguien que tiene abierto el micrófono o parlante muy fuerte. hace como un delay. Escucho con eco. No sé, ¿alguien habrá puesto parlantes últimamente? Ahí sí. Ahí está, ya. Cachó quién fue. Entonces, localidad, y esto es importante, lo voy a leer, es el área geográfica o ecológica distintiva en la cual un solo evento de una amenaza puede afectar rápidamente a todos los individuos del taxón presente. Puede afectar, no es necesariamente que los destruye, pero que los afecta por lo menos, o sea, es deleterio. Entonces, es muy importante esto. Esto es un concepto que habla de la interrelación entre la distribución de los individuos y la distribución de las amenazas. ¿Ah? Es la interacción entre ambos lo que genera el concepto de localidad. No es solamente dónde está el individuo, sino dónde están los individuos más cuál es la extensión de un evento de amenaza. Y aquí lo vamos a explicar con estos ejemplos que vienen a continuación. En este ejemplo, ustedes verán, en la parte alta se supone entonces que está la montaña y en la parte baja está el mar, es decir, aguas abajo para allá. Este es una especie de río, un cauce con sus afluentes y una laguna donde están los individuos distribuidos. Entonces, ¿qué pasaría si ponemos la amenaza y ahí empezamos a ver las probabilidades de que un evento afecte a todos los individuos presentes en esa zona, para definir cuántas localidades son? Entonces, si ponemos una especie invasora ahí, a medio camino en el río, y suponemos que esta especie puede moverse aguas arriba, entonces este solo evento de ingresar una especie invasora que puede afectar a los individuos puede subir aguas arriba y puede subir por los afluentes. Por lo tanto, esta sería una localidad. Como no la echamos en la laguna, esa sería otra localidad. Dos localidades, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un evento. Aquí es un evento, aquí es otro evento. Por eso que son dos localidades. ¿Ok? El mismo ejemplo, pero ahora con otra amenaza. Contaminación. La contaminación es pasiva, por lo tanto solamente puede desplazarse aguas abajo. Entonces se desplazaría solamente aguas abajo del río, entonces nos generaría una localidad, aguas abajo, otra en la laguna, que no echamos, no hubo evento, y tendríamos que echar aguas arriba de los otros afluentes para ir contando en total 4 localidades, 5 si contamos aquí hacia arriba. Y otro ejemplo de la misma contaminación. La contaminación, entonces, si la echamos aquí abajo, es de ahí para abajo una localidad, ¿no es cierto? Aguas arriba otra, aguas arriba otra, aguas arriba otra. Aquí yo incluso estas dos podrían ser una, pero claro, si echo aquí, destruye esta localidad y si echo acá, etc. ¿Okay? Entonces estas podrían ser 4 o 5 localidades. Entonces quiero que vean que una misma distribución, dependiendo de la amenaza, puede tener diferentes números, comportamientos. Las localidades es el resultado de la interacción, de la extensión de una amenaza y de la distribución de los individuos en el espacio. Y de las
del medio que los comunica. Porque si esto, por ejemplo, fuera una matriz de bosque y la amenaza fuera, por ejemplo, fuego, tal vez el fuego se destruiría todo este paño verde. Si esto es agua, tal vez no pasaría para acá. Entonces aquí serían 1, 2, 3, 4 localidades, si es que mirado desde el punto de vista de fuego, y si estos fueran cortafuegos, por ejemplo. Entonces es muy importante señalar que localidad es eso, es una interacción entre la distribución de los individuos, el medio y la amenaza que los ataca. Entonces, a la luz de eso, empezamos a mirar entonces cómo funciona el criterio B, ¿no? Entonces, solo por área de ocupación, solo por solo por extensión de presencia, solo por área de ocupación, pueden ser los dos y se tienen que cumplir 2 de 3, o pueden ser los 3, pero al menos 2. ¿No? Severa fragmentación o pocas localidades, ven, ahora tiene el sentido las localidades. ¿Ah? Típico, menos de 10 localidades vulnerables, menos de 5 localidades en peligro y una localidad solamente en peligro crítico. Disminución continua, están por ahí los umbrales y fluctuaciones extremas. Entonces, para el criterio B, las cosas que hay que recordar son que puede ser basado en estación de presencia de ocupación y que debe cumplir al menos 2 de los 3 subcriterios que nombramos recién. Y las localidades, es importante recordar la definición de localidades, por eso que me detuve un buen rato en eso, para aprender qué es fragmentación severa, cómo se puede justificar y qué son las localidades. El criterio C es un tamaño poblacional pequeño y la disminución continua en el tamaño poblacional a una tasa específica. Entonces aquí existe menos de 10%, menos de disminución de tanto y tanto, y ahí uno entonces tiene que decir, existen en total menos de 2.500 individuos, por ejemplo, y están disminuyendo en los últimos años. Ok, disminución continua. Y acuérdense, aquí no existen los 10 o 3 generaciones, sino que, está disminuyendo en el último tiempo. No, que no sean días, meses, digamos, pero que sea un número relativamente aceptable, años tal vez. Disminución continua en tamaño poblacional en cualquier tasa, y aquí no es necesario conocer la tasa de disminución, sino que sospechas que hay una disminución, no te sabes exactamente el número, pero la distribución de las poblaciones, de los individuos en las poblaciones, puede ser de dos formas. O subpoblaciones muy pequeñas, o la mayoría está en una sola población, en una subpoblación. O bien, fluctuaciones extremas. Oye, son muy pocos niños, son muy pocos individuos, perdón, naturalidad mi familiaridad con los individuos, son muy pocos individuos pero en realidad de repente se pegan unos saltos, crecen mucho y otras veces son muy pocos. Entonces ese es el criterio C. Simplemente apunta al tamaño poblacional y sabes la disminución a una tasa específica que aparece, o si no, una distribución, o si no, conoces que está disminuyendo, no sabes cuánto, pero sí conoces cómo están distribuidos los individuos en sus subpoblaciones. Entonces, el umbral del tamaño se aplica antes de considerar los umbrales acá, ¿no? Este umbral, tamaño poblacional pequeño, es de toda la subpoblación, no es de cada una de las subpoblaciones pequeñas. ¿Ah? Esto es muy importante. El subcriterio 1, como les decía, una tasa conocida en un tiempo especificado. Y el 2 está basado en una declaración continua, cualquier tasa, aunque no la conozcas, tú sabes que está disminuyendo, pero el taxón también debe cumplir los criterios de distribución de los individuos en la subpoblación. Y este criterio es bien relevante y es eso.
solamente el número de individuos. Estos sí que son números mucho más pequeños que en el criterio C, y son así 250, 50 individuos de tamaño poblacional, eso quiere decir maduros, muy pocos individuos, ¿no? Entonces aquí lo que se tiene que recordar es que se aplican solamente los umbrales en la categoría en peligro y en peligro crítico, y hay unos que solamente se aplican a la categoría vulnerable. El criterio D2 dice que una especie es considerada vulnerable solamente si, miren, no basta ningún otro criterio, solamente si tiene una distribución menor a 20 kilómetros cuadrados, de área de ocupación menor a 20 kilómetros cuadrados, o tiene menos de 5 localidades. Acuérdense el término de localidades, menos de 5 localidades. Pero no va, o sea, uno creía anteriormente que apareciera este acápite que estoy mostrando ahora, que era, solamente la distribución geográfica. No. No basta con que una especie tenga menos de 20 kilómetros cuadrados de área de ocupación o viva en menos de 5 localidades, sino que también hay que relatar que se encuentra vulnerable por los efectos de actividades antrópicas o eventos estocásticos que susciten dentro de corto plazo. Es decir, no basta con la distribución, hay que señalar que existe una amenaza en cierne sobre esas poblaciones. No basta solo con la distribución, hay que decir, no, esta especie está cerca de una minera, está cerca de una carretera, se va a poner un proyecto inmobiliario encima, etc. Pero no basta con decirlo. Por ejemplo, hemos encontrado algunas especies que están solo en unos acantilados del norte de Chile, pero esos acantilados no están muy aislados, muy lejos de poblaciones humanas, y más encima no hay ningún proyecto que involucre la explotación cercana. Por lo tanto, aunque sean menos de 5 subpoblaciones, menos de 5 localidades, y muy poca área de ocupación, no lo podemos clasificar como vulnerable porque no tenemos cómo identificar alguna amenaza plausible en ese lugar. Esto es lo que les decía, la amenaza plausible más seria debe ser enunciada. Y el criterio de análisis cuantitativo es el que le contaba. Entonces tienes que tener una cantidad importante de datos sobre la población, casi conocer completamente su historia natural, cuántos individuos por camada, o cuál es su producción de semillas, cómo dispersa la semilla, eh, 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 cuál es su tiempo generacional, cuál es su distancia máxima de moverse durante toda una vida, etcétera. Hay que tener muchos datos para poder calcular, y análisis cuantitativo que te genera una probabilidad de extinción en un tiempo determinado. Generalmente nosotros nunca la hemos usado, y entiendo que UICN lo ha usado este criterio en muy pocas oportunidades. Y pongo esta lámina para que se entienda de dónde vienen los valores para vulnerable, en peligro y en peligro crítico. Es más o menos eso. Para vulnerable es la probabilidad de un 10% de que se extinga la población dentro de 100 años. Para en peligro es la probabilidad de un 20% que se extinga la población dentro de 20 años o 5 generaciones. Y en peligro crítico, la probabilidad de extinción es del 50% dentro de 10 años o 3 generaciones. Todo esto hasta un máximo de 100 años en el futuro y, como les decía, infinito hacia atrás dependiendo del tiempo generación. Así que allí esta tabla es súper buena en el sentido de que aquí están todos los umbrales para los diferentes criterios. ¿Se acuerdan? Aquí está A1, que era el que, por eso que está separado de los otros tres, para en peligro crítico una disminución mayor al 90%, en peligro una disminución mayor al 70% y vulnerable una disminución mayor al 50%. Son más altos que las de los otros tres criterios, 80, 50 y 30,
precisamente por eso, porque esta se supone en la 1 se conoce la amenaza y ha cesado. Por lo tanto, tiene que cumplir con umbrales más estrictos para que la clasifiquen en estas categorías de amenaza. Y aquí están todas las otras cosas que les dije, la observación directa, el índice. ¿De dónde sacaste los datos de disminución? A partir de observación directa o de índice, pueden ser de todas. No hay ningún problema en los usos y ahí están las definiciones de cada uno. Lo mismo para todos los criterios, ¿ves? Y aquí está, por ejemplo, en el criterio B, extensión de presencia, son 10 veces mayor la superficie que para área de ocupación. ¿Se dan cuenta? Para el peligro crítico, 100 kilómetros cuadrados como mínimo, como máximo, y 10 kilómetros para área de ocupación. Siempre ese factor. Y aquí está, las localidades que les contaba, ¿no? Además de cumplir con eso, tiene que cumplir con que las localidades para vulnerables son hasta 10, para en peligro hasta 5 y en peligro crítico una sola. Y aquí están los valores para el criterio C, 250 en peligro crítico, 1.500 o 2.000 o 10.000 individuos para vulnerables. En cambio, para el criterio D son 50 individuos, 250 en peligro y hasta 1.000 en peligro, vulnerable. Así que estoy terminando con esto. Se va a trabajar con la metodología de ICN. Es importante seguirla de manera cabal, sin modificaciones de los criterios. Y eso es lo que te decía Jorge, hay que mirar bien de que efectivamente podemos mejorar la calidad de nuestros datos de área de ocupación, pero hay que mirar si es que eso está disminuyendo los umbrales también. Se va a trabajar con la metodología para un proceso de evaluación nacional o regional, que en nuestro caso es absolutamente esencial utilizar las directrices regionales, que se las voy a mandar, pero si no, las pueden obtener en estos sitios. Siempre están publicando nuevas cosas, pero aquí por lo menos tenemos, tengo aquí las direcciones de las guías para las listas rojas nacionales y regionales. Y es importante entonces lo que les conté de utilizar estrictamente nuestros criterios. Esta presentación es en general, siempre que nos presentamos con alguna especie que es complicada, tenemos que volver y analizar exactamente cuál es la definición, cuál es el alcance. Así que esto es para que las discusiones se hagan más utilizadas. El criterio más utilizado es el criterio B, sobre superficie, fragmentación, disminución y fluctuación de poblaciones, y es el que requiere menor cantidad de datos, pero también es el criterio menos robusto, es el menos confiable, pero el que más nosotros utilizamos porque efectivamente tenemos una menor cantidad de datos. Luego, el que más se usa es el de disminución, requiere muchas observaciones y por lo menos 2 colectas representativas en diferentes momentos para poder proyectar o proyectar hacia el presente o el pasado. Después, el criterio D, muy restringido o pequeña, requiere datos sobre la distribución de la mayoría de los individuos. Y la combinación de vulnerable por D2 es absolutamente requerido que utilicen la amenaza presente. Y lo último, por último, el criterio C, tamaño poblacional pequeño y patrón de distribución desequilibrado, requiere un conocimiento acabado de la población de la mayoría de los individuos pertenecientes a la especie. Por lo tanto, también lo usamos con poca frecuencia que tenemos datos buenos de la distribución de los individuos. Entonces, en general, ¿qué información es la que más tenemos que pedirle a las personas que nos hacen fichas, que colaboran con nosotros? Es la distribución y abundancia, ubicación y contexto de los especímenes, antigüedad, registro, calidad del hábitat en la actualidad, si es posible, las localidades, acuérdense, con las amenazas, delimitación de unidades ecológicas, cuál es el hábitat que realmente especie, que usa la especie, en qué ecosistema, si lo podemos delimitar. Eso nos favorece mucho, sobre todo para calcular las localidades.
Y muy importante también el que nos informen de la ubicación y cuantificación de las amenazas y su efecto potencial, para cuantificar, por ejemplo, qué proporción de la población total del país está afectado por tal o cual amenaza. Y eso requiere saber la ubicación, objetos y efectos esperados de las acciones. De acciones de conservación, para hacer un balance entre la amenaza y las acciones de conservación que pudieran estar conjurando esa amenaza. Este es el sitio web de nuestro actual proceso, así que eso. Consultas, dudas, comentarios. Estoy solo. Qué triste hablar solo. No, si estás con nosotros. Ah, claro. Ah, qué bueno. Te acompañamos. Claro, lo que, bueno, son los criterios de siempre, pero es bueno recordarlo.